vamos a empezar de una vez, ya entramos a la lección de este día y se llama la verdad concerniente la sanidad. La verdad concerniente la sanidad. Bueno, ya oramos, ¿verdad? Así es de que vamos a empezar. Entonces, ¿será que la sanidad es para todos? Sí. ¿Nunca se han preguntado eso? Hay gente que se pregunta, ¿será que la sanidad es para todos? ¿Será que la sanidad glorifica a Dios? Mucha gente se pregunta eso también. O quizá no es la voluntad de Dios sanarme porque está tratando de enseñarme algo. Gente piensa así también. En el cuerpo de Cristo, ya sea en la iglesia, la gente piensa y cree estas cosas. Quizá no es la voluntad de Dios sanarme porque te está tratando de enseñarme algo. Quizá crees que Dios sana en ocasiones, pero no siempre. Hay gente que cree eso, que Dios sana en ocasiones, pero no siempre. That God heals sometimes, but not always. People think that. Gente piensa eso. Aquí en el cuerpo de Cristo. O quizá crees que Dios puso esa enfermedad porque hiciste algo malo y te está castigando. Eso piensan del Padre de las luces, en el cual no hay variedad de cambio ni ninguna oscuridad. Pero la gente piensa eso. Si alguna vez te has preguntado estas preguntas o has pensado así, no estás solo. Porque la mayoría del cuerpo de Cristo tiene esas tradiciones, porque son tradiciones, no es de acuerdo a la verdad, son tradiciones. Porque si vamos nosotros a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, si vamos allí, ahí podemos ver la voluntad de Dios. Allí podemos ver la voluntad de Dios. Que Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es de que esta es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos salud y que prosperemos ¿en qué, hermanos? En todo. En todas las cosas, en todas, no nomás en la salud, pero en la área de nuestra mente, que prospere el área de nuestra mente, que prosperenos en finanzas, que prosperenos en todos. Aquí está la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no siempre se hace. La voluntad de Dios no siempre se hace. ¿Por qué? Porque hay tradiciones en el cuerpo de Cristo que son predicadas de acá, del púlpito, son predicadas. Y por ahí los predicadores en la internet predican en contra de la palabra de Dios por falta de conocimiento y porque hay tradiciones en sus corazones que han sido pasadas. ¿Qué es una tradición? Algo que ha sido pasado de una generación a otra, algo que oyes y crees que es la verdad. Y entonces eso tú lo piensas y luego tú lo declaras. Y entonces así la gente viene creyendo esas cosas. Porque la fe viene por el oír, ¿verdad? De oír, no nomás de la palabra de Dios, pero la fe viene por oír cualquier cosa. Ay, eres tan bella, tan bonita. Ay, te ves tan linda con ese vestido, siempre te vistes tan bonita y te ves tan agradable. Y entre más oyes que tu esposo te dice eso, pues más lo estás creyendo y más lo crees, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo crees? ¿Por qué? Porque lo estás oyendo. Estás rebajando de peso, pues te ves más delgada ahora. ¿Será que estás comiendo menos o estás en un régimen de ejercicio porque te ves más delgada? Y ya entonces dices, ay, es la tercera persona que me ha dicho eso, pues ya lo creo. ¿Por qué lo crees? Porque no has oído, por eso. Así es de que entre más oímos la voluntad de Dios y más oímos estamos hablando de concerniente de la sanidad, ¿verdad? Y entre tú más escuchas lo que Dios dice en su palabra concerniente a la sanidad, entre más escuchas, tu fe aumenta en eso que estás oyendo. Depende de la iglesia que tú estás viendo. Si estás oyendo mucha tradición y muchas creencias del hombre, pues eso vas a creer. Pero si estás oyendo la verdad de la palabra de Dios, vas a creer la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor dice que quiere que prosperemos en todas las cosas, en todo. Así es de que es un Dios de ¿qué? De plenitud, ¿verdad? Es un Dios de plenitud, donde Él quiere que sus hijos
Pues piensa tú en esta manera. Tú eres una madre o un padre natural, ¿verdad? ¿Y tú no quieres que tus hijos prosperen? Sí. ¿O los quieres ver en escasez? ¿Los quieres ver con una mano enfrente y otra atrás? Que no tienen suficiente para lo que necesitan. ¿Tú los quieres ver así? No. ¿Los quieres ver enfermos? ¿Los quieres ver decaídos? ¿Los quieres ver deprimidos? No. ¿Tú quieres ver tu hijo así? ¿Tu hija así? ¿Verdad que no? Bueno, nosotros sirvemos a un Padre celestial, un Padre que es bueno, que su misericordia dice que es para siempre, es un buen Padre. Si Dios no está enojado con sus hijos, ahorita vamos a ver un texto que habla de eso. Así es de que nuestra alma prospera concerniente la sanidad. Cuando renovamos nuestra mente a la palabra de Dios concerniente la sanidad, cuando tomamos la palabra de Dios, la ponemos enfrente de nuestros ojos, empezamos a leerla, empezamos a meditarla, empezamos a ver allí que Dios es bueno, que Dios nos quiere sanos, y entonces empezamos a hablar de esa manera. Hablar de esa manera y actuar de esa manera. Entonces ya nuestra mente se está renovando. Quiero leerles algo que el Señor me dio. Es para ponerlo en el libro de Renovando tu mente en español. Dice esto: mira, entramos al reino como niños en Cristo, con los mismos patrones de pensamiento. Así de que cuando entramos al reino, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, entramos al reino, pero con el mismo patrón de pensamiento que teníamos antes de nacer de nuevo, ¿verdad? Así es de que tiene que haber una renovación, se puede decir, de mente. Tienes que renovar tu mente donde empiezas a pensar los pensamientos de la palabra de Dios. Para renovar tu mente tienes que empezar a pensar los pensamientos de la palabra de Dios. Este nuevo patrón de pensamiento afecta tu mente de pensar, hablar y actuar. Estos nuevos patrones de pensar transforman o restauran la mente. ¿Y qué la alma? ¿Qué es tu alma? Es tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Estos patrones de pensar, de cuando tú enfocas en la palabra, transforman tu mente. Dice, y empiezas a pensar, hablar, actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces ocurre lo que se llama una restauración de tu alma, una renovación de tu alma. Salmo 19:7 lo dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma o transforma. Así es de que cuando empezamos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios y empezamos a hablar y actuar, nuestra mente se está transformando a lo que Dios dice concerniente la sanidad o concerniente la prosperidad económica. No es lo que el hombre dice, pero lo que Dios dice es lo que importa. Amén. 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 Entonces, por eso Romanos capítulo 12, si vamos allí, por eso Romanos capítulo 12, hablamos que la voluntad de Dios no siempre se cumple, ¿verdad? Porque hay tradiciones en el cuerpo de Cristo que han sido enseñadas a su pueblo. Y también porque tenemos nuestra propia voluntad, ¿verdad? Nosotros podemos aceptar o podemos rechazar la palabra de Dios. Muchas veces porque tenemos tradiciones en nuestros corazones, rechazamos la verdad de la palabra de Dios. No, pues así no fui enseñada yo. Yo no creo de esa manera. Bueno, entonces la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues si no nos metemos en la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios y la agradable voluntad de Dios, verdad? Porque en la palabra de Dios es donde está la voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando de que la voluntad de Dios, estamos hablando de que la voluntad de Dios es la verdad. La voluntad de Dios es la verdad. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando de que la voluntad de Dios, estamos hablando de que la voluntad de Dios es la verdad. 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 La voluntad
Tercera de Juan 1:12 dice que si es la voluntad de Dios que sus hijos sean sanos. Amén. Ok, aquí seguimos, aquí vamos a seguir. La palabra dice una y otra vez que Dios es glorificado cuando los enfermos son sanados. Porque acuérdense que una tradición dice que si es que Dios es glorificado, cuando estamos enfermos. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Dios es glorificado cuando estamos enfermos? ¿Que Dios es exaltado cuando estamos enfermos? No siempre. No creo, ¿verdad? No creen eso. Por ejemplo, la mujer que estaba jorobada, estaba en una sinagoga o ya una iglesia, y entonces Jesús estaba predicando la palabra y la vio y la llamó, le dijo que viniera enfrente, y entonces dice que Jesús le puso las manos y entonces dice que se enderezó inmediatamente. Tenía 18 años de estar jorobada, 18 años tenía. Dice que la palabra dice que era por un espíritu inmundo, era un espíritu de enfermedad que la tenía jorobada por esos 18 años. Y entonces dice que cuando ella oyó, porque la fe viene por el oír, oyó la predicación de Jesús. Jesús estaba hablando de la sanidad. Jesús predicaba mucho de la sanidad en todas las sinagogas y en donde quiera que él iba. Y entonces esa mujer se pasó enfrente, le puso las manos al Señor y le dijo: mujer, estás libre de tu enfermedad. Y entonces ella se enderezó y dice que ¿qué? Glorificó a Dios. Glorificó a Dios cuando ella recibió su sanidad. Y entonces si vemos ¿qué tanto se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? Amén. ¿La han leído? Amén. Pues dice que había 10 hombres que estaban leprosos y que vieron a Jesús que se acercó a una aldea, se acercó de lejos y lo vieron y le dijeron: Señor Jesús, Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Y Jesús les dijo que fueran a los sacerdotes y se presentaran a los sacerdotes. Y dice que mientras iban, fueron sanados, mientras iban. Eso quiere decir que a veces la sanidad es un proceso. No siempre inmediatamente vas a recibir la sanidad. A veces es un proceso, mientras de que la recibes, la crees, la confiesas y actúas en ella. ¿Ah? Actúas. Y actúas en él. Porque estos 10 leprosos actuaron en la palabra del Señor. Y mientras que actuaron en la palabra del Señor, se manifestó su sanidad. Y entonces dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces, que Dios fue glorificado ¿cuándo? Cuando se manifestó su sanidad, cuando él vio que estaba sano. Así es de que no podemos decir que la sanidad, que la enfermedad glorifica a Dios. Dios no es glorificado cuando alguien está enfermo, porque es un padre amoroso y él quiere que sus hijos sean sanos. Entonces en Mateo 15:30 también dice: y se acercó mucha gente. Otra situación fue el nombre de Dios glorificado. En Mateo 15:30 dice que se acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué? Glorificaban a Dios. Así es de que glorificaban a Dios por los milagros y las señales y las manifestaciones de su espíritu. Así es que Dios, y entonces mucha gente dice: bueno, es que esta enfermedad la tengo porque Dios está tratando de enseñarme algo. ¿Qué es lo que tú puedes aprender a través de una enfermedad? ¿Qué puedes aprender? Pues mucha gente dice: pues eso me hizo que me acercara más a Dios. Bueno, la palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No tenemos que estar en una situación crítica para acercarnos a Dios, ¿verdad? Nos podemos acercar a Dios a cualquier momento. Bueno, si te acercas más a Dios por ese problema, gloria a Dios. Pero no tienes que obtener ese problema para acercarte más a Dios. Pero es cuando más pasa, hermano. Sí. Es cuando más pasa. Es cuando más pasa, sí. Entonces, que Dios usa su palabra para enseñarnos, no una enfermedad. En Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo
3, 16 y 17, dice allí, estamos hablando que si el Señor usa una enfermedad para enseñarte algo, estamos hablando de eso. Entonces, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 va en contra de esa tradición, en contra de esa enseñanza del hoyo, del maligno, del diablo, porque es una enseñanza maligna. Toda la escritura, no importa quién te la enseñó, si no está de acuerdo a la palabra, no está bien y no la debes de recibir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para una buena obra. ¿Qué quiere decir enseñar? ¿Qué es la definición de enseñar? Compartir conocimiento. ¿Sí? La misma cosa de instruir quiere decir compartir conocimiento. Ponle que Nacho, un gran mecánico, le invite a su hijo ahí al garaje y le diga, te voy a enseñar cómo desarmar un motor. Y entonces agarra un martillo y le da un cabezazo con el martillo en la cabeza. Ok, te estoy enseñando. Esto es para que te enseñes. Le dio un martillazo en la cabeza, ¿para qué? Para que se enseñe. Pero eso no es la forma. Esa no es la forma. La forma es compartir conocimiento. Mira, el motor se desarma de esta manera. Las cabezas se sacan así de esta manera. Las tuercas así se desenroscan de esta manera. Le comparte conocimiento. No le da un martillazo en la cabeza para que se enseñe. Eso sería un padre abusivo. Esa clase de padres los metemos a la cárcel. Amén. Amén. Un padre abusivo. Entonces dice para enseñar, para reprender. Otra palabra para reprender es amonestar. Amonestar o reprender suavemente. Vamos a Isaías 54. Isaías 54. Estamos hablando que el Padre amonesta, reprende suavemente. Vamos a ver, dice, porque en Isaías 54:9, 54:9. Y miren aquí el corazón del Padre, miren el corazón del Padre. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado. Miren muy bien aquí, escuchen esto. Así he jurado que no me enojaré contra de ti, ni te retiñiré. ¿Qué quiere decir eso? No te voy a reprender severamente. Que el Padre no nos reprende severamente. Hay mucha gente que dice, es que Dios está enojado contigo. Y Dios te está castigando. Y te está castigando porque está enojado contigo. Pero ¿qué dice aquí? La palabra, ¿qué es lo que dice? Nunca me enojaré contigo. Nunca. ¿Podemos recibir eso, hermanos? Amén. ¿Podemos recibirlo? Que el Padre nunca se enojará con nosotros. Pero es que yo hice un gran mal. Es que yo caí en un gran pecado. El Padre nunca se enojará contigo. Porque ¿qué dice? Que es la bondad de Dios y la misericordia de Dios que nos trae al arrepentimiento. No podemos allá estar predicando condenación, estar predicando condenación y hablando condenación a los hermanos, porque ya saben que están en error. Tú no tienes que decirle a una persona que está haciendo mal, ellos ya lo saben, Entonces lo que tienes que con lazos de amor atraerlos, con lazos de amor, porque eso dice que así nos trajo el Padre a nosotros, con lazos de amor, no con condenación, porque la condenación no ayuda a nadie. Amén. 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 ¿Pueden recibir eso? Amén. Dice, porque el 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero mire qué lindo aquí, hermano, pero no se apartará de mí, de ti mi misericordia. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene que misericordia.
Entonces, que sirvemos un Padre de misericordia. ¿Cómo ustedes pueden creer que un Padre de amor, un Padre que nunca se enoja, un Padre que tiene misericordia, un Padre que solamente suavemente nos reprende, nos va a poner una enfermedad para enseñarnos algo? ¿En qué mente puede caber esa clase de doctrina, esa clase de enseñanza? Pues en la mente diabólica del diablo es donde esos son pensamientos del reino de las tinieblas que tenemos que lavar de nuestra mente con el lavacro de la palabra de Dios, lavar todas esas clases de tradiciones, porque eso hace inefectiva la palabra de Dios. No digo Jesús, le dijo a los fariseos, les digo, sus tradiciones hacen la palabra de Dios sin efecto. Así es de que todos tenemos tradiciones, hermanos, todos, pero tenemos que venir a la palabra de Dios, al pueblo, a la palabra de Dios, y lavar con el lavacro de la palabra, lavar todas esas tradiciones de nuestra mente. Actualmente, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver que Jesús, que el Padre, en Isaías 53, vamos a ver ahí que el Padre, escuchen esto bien, se va a oír como heresía, pero no es así. El Padre puso las enfermedades en Jesús. El Padre lo hizo enfermedad a Jesús, el Padre. Y vemos esto en Isaías 53. Vamos a leer del 4 en adelante, pero quiero que enfoquemos en el 10. Porque el Padre, digan esto conmigo, lo creo. Que el Padre puso las enfermedades en Jesús. Y vamos a ver esto. Ciertamente, el versículo 4 del 53, 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Lo voy a leer aquí en la amplificada. Ok, ustedes lean pero lo voy a leer en la amplificada. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, flaquezas, debilidades y angustias, y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido. Más herido fue él por nuestras rebeliones, molido o torturado por nuestros pecados. El castigo para obtener paz y bienestar, miren lo que dice aquí en la amplificada, paz y bienestar para nosotros cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces dice, todos, vamos a leer el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a ver que cargó el pecado, pero no solo el pecado, sino nuestras enfermedades también al mismo tiempo. Esto fue una redención completa. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora quiero que vean quiero que vean el 10. Con todo esto Jehová, ahí está hablando del Padre, ahí podemos poner con todo esto el Padre, está hablando del Padre. Con todo esto el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. La palabra padecimientos quiere decir sufrimientos, enfermedad y dolor. El Padre lo sujetó al dolor, al padecimiento, a la enfermedad. Y a eso vino Jesús, a llevar toda maldad que nosotros podíamos hacer. Y entonces dice, así es de que vemos aquí que el Padre quiso hacerle enfermedad. El Padre quiso hacerle enfermedad, sujetándolo a padecimientos, sufrimiento, enfermedad, dolor. El Padre lo hizo enfermedad. Esa es una verdad que tenemos que tener enraizada en nuestro corazón. Porque si Jesús no hubiera llevado las enfermedades,
entonces nosotros teníamos que llevarlas. Pero Él fue nuestro sustituto. Digan conmigo, Jesús fue mi sustituto. Dice, vamos a seguir leyendo, cuando haya puesto su vida expiración por el pecado, verá el linaje, verá los largos días, y la voluntad de Jehová o del Padre será en su mano prosperada. Aquí quiere decir que la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado, fue sobre Jesús, y el Padre le ejercitó fe para esto, para ver la victoria. Verá el fruto de su aflicción y de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresiones. Amén. Así que la redención fue completa. Jesús no dejó nada fuera de la Amén. redención. Nada, Gloria. nada. Gloria. Toda fue completa para nosotros. Gloria. Pero nos toca a nosotros escudriñar estas verdades, recibirlas en nuestro corazón y confesarlas y decir: Jesús, gracias que tú no abriste tu boca, porque si tú hubieras abierto tu boca, la salvación del hombre se hubiera perdido. Y gracias al Señor por su valentía, por la victoria que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, y que el Padre juntamente estaba con Él, poniéndole las enfermedades para que nosotros no tengamos que sufrirlas. ¿Cómo podemos decir que Dios pone enfermedades cuando ya las puso Jesús? ¿Cómo podemos decir eso? Es falta de conocimiento. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí, hermanos, en esta iglesia no hay falta de conocimiento, porque estamos hablando y predicando la sanidad, estamos hablando y predicando las verdades del Evangelio del Señor Amén. Jesucristo. Ustedes saben que Jesús pasó más tiempo enseñando concerniente a la sanidad de cualquier otra cosa. En todos los evangelios dice que Él iba por las aldeas, Él iba por las ciudades, Él iba y enseñaba y predicaba la sanidad, porque era necesario, ¿verdad? Mucha gente del cuerpo de Cristo sufre enfermedades innecesariamente, porque no conoce la verdad del evangelio, no se le predica del púlpito, que ya Jesús llevó las enfermedades. En el nombre de Jesús, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, pusiste las enfermedades sobre Jesús para que no vengan sobre nosotros, para que nosotros nos podamos parar en fe en contra de toda esa chanza de la oscuridad, Padre Santo, porque Jesús ya llevó toda la maldición de la ley sobre su cuerpo, sobre su espíritu, sobre su alma, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias, Señor, que no tenemos que, Padre Santo, sufrir necesariamente, pero podemos pararnos en fe en contra de todo lo que no es de ti, Señor, en el nombre de Jesús.